Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de la importancia de la higiene al momento de preparar nuestros alimentos. Así como son importantes los hábitos de higiene personal, la higiene de los alimentos es uno de los aspectos más importantes para tener un buen estado de salud al momento de involucrar la higiene en la comida. Cuando los alimentos no son manipulados adecuadamente, pueden contaminarse y transmitir microorganismos como las bacterias, los hongos, incluso algunos tipos de parásitos. Algunas medidas que tenemos que tener en cuenta con los alimentos en nuestra casa son los siguientes: el lavado de manos, los utensilios de cocina antes y después de ser manipulados, tenemos que tenerlos limpios. Lavar las frutas, las hortalizas, proteger los alimentos de los insectos u otros animales que podrían existir en nuestra cocina. Conocer suficiente de los alimentos que preparamos, por ejemplo de la carne, de los huevos, del pescado. Conservar los alimentos a una temperatura adecuada y en recipientes idóneos para su almacén. Y si nosotros no cumplimos con estas normas o hábitos de higiene, podemos llegar incluso a padecer enfermedades como el cólera. Pero ¿por qué nos enfermamos o por qué es que nos afecta tanto? La respuesta es muy sencilla, es que nos afecta a cualquiera, en cualquier etapa y en cualquier momento de nuestra vida, por el simple hecho de comer algo que no estaba en completo estado saludable. Por ejemplo, un pollo mal cocido o un huevo infectado. Esos alimentos representan un gran riesgo hacia nuestras personas y lo más recomendable es cuidar nuestra alimentación y, si nos enfermamos, hablar con un médico. La higiene y la manipulación de alimentos es fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por estos dichos alimentos infectados. Hoy los alumnos del área de salud nos explicarán por qué es tan importante mantener una buena higiene al cocinar. Oigan, mire, compré para hacer chilaquiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer los chilaquiles? ¡Guay! Bienvenidos a este video suficientemente los alimentos sobre la importancia de la higiene, principalmente la carne, los huevos y el pescado. Al momento de prepararnos, conservar los alimentos a temperaturas bajas, así como son importantes los hábitos en recipientes herméticos, sobre todo si van a ser trasladados. La higiene de los alimentos es uno de los aspectos vitales. La falta de higiene en los alimentos puede provocar enfermedades. Para tener un buen estado de salud, Salmonella. Los alimentos no son manipulados adecuadamente. Escherichia coli enterohemorrágica. Pueden contaminarse y transmitir microorganismos como bacterias, hongos y parásitos. No, córtale, mi chavo. ¿Qué Algunas están medidas haciendo? que tenemos que tener con los alimentos Sí, pero ¿ya lavaron eso? en nuestras casas ¿Has son las realizado una siguientes: técnica de higiene hasta ahora? lavarse las manos Oye, Y tú los estás haciendo, utensilios de ya te cocina lavaste las antes. manos, ¿no? Ya lavaste eso que y estás después de cortando. manipular los alimentos, ¿Acaso ya limpiaste esos trajes? lavar las agarrando, frutas ¿ok? y hortalizas, Bueno, tenemos mucho trabajo por delante. proteger los alimentos de los insectos y otros animales.
Muy bien, parece que los alimentos han sido correctamente limpiados, sus manos están limpias ahora. Parece que ya pueden empezar a cocinar y yo puedo retirarme de aquí. ¡Corte, corte, chavo! ¿Qué estás haciendo? Se acaba de caer al suelo. Nomás que lo ponga. No, la regla de los 5 segundos no aplica para las bacterias. La consecuencia de no usar higiene en los alimentos es clara. Antes se mencionó que la enfermedad puede prevenirse. Pero, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades? ¿Y cuáles son estas enfermedades que hay que prevenir? La primera enfermedad es la salmonellosis, causada por la bacteria Salmonella.
puede producirse al consumir alimentos contaminados como carne cruda o poco cocidas, huevos y productos lácteos no pasteurizados. Entre sus síntomas incluyen la diarrea, la fiebre, cólicos abdominales, etc. La siguiente enfermedad es la E. coli. Esta es una enfermedad causada por la bacteria Escherichia coli. Puede ser por consumir carne de res mal cocida, agua contaminada o vegetales crudos. Entre sus síntomas se incluye la diarrea, a veces o muy generalmente con sangre, dolor abdominal severo y vómitos. El siguiente es el norovirus. Este virus se propaga a través de los alimentos contaminados o también la contaminación del agua al entrar en contacto con superficies contaminadas. Y los síntomas incluyen náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominal y por último, pero no por menos importante, la enfermedad de hepatitis A, causada por el virus de la hepatitis A y se transmite principalmente a través de los alimentos por aguas contaminadas con heces de personas infectadas. Entre los síntomas se presentan dolor abdominal, fatiga, pérdida de apetito, etc. ¿Qué hay que tener en cuenta si no queremos enfermarnos? Si queremos mantener una salud estable y no infectarnos de alguna enfermedad por la mala higiene en la comida y por lo tanto en la cocina, lo primero que debemos hacer es lavar las manos regularmente antes y después de manipular los alimentos, especialmente cuando hacemos pescado o carne cruda. Como segundo punto tenemos el lavar los utensilios y las superficies donde nosotros trabajamos con frecuencia, especialmente después de preparar alimentos crudos. Utilizar desinfectantes adecuados para poder eliminar las bacterias y gérmenes que podrían estar y alojarse en esas superficies. Para continuar, otro aspecto muy importante es la cocción de los alimentos en una temperatura adecuada. La cocción de la carne varía dependiendo qué tipo de carne sea. Por ejemplo, la de res debe alcanzar 63 grados Celsius, el pollo 74 grados Celsius. Ligado a este se encuentra la refrigeración de alimentos. Un alimento persevero debe estar refrigerado a menos de 4 grados Celsius y los congelados a menos de 18 grados Celsius o menos. No debemos de dejar los alimentos en temperatura ambiente por más de 2 horas y en casos extremos, cuando la temperatura ambiente supera los 32 grados, no más de 1 hora. Un aspecto muy importante y por el que casi todas las cocinas del mundo pasan es la contaminación cruzada, lo que significa utilizar los mismos utensilios sin lavarse y así contaminar la comida. Por ejemplo, si nosotros picamos una cebolla y luego picamos con el mismo cuchillo un pollo contaminado y regresamos a la cebolla ya tendría la bacteria o el virus de algún tipo de enfermedad. ¿Cómo podemos evitarlo? Usando los utensilios y superficies de diferentes lugares para alimentos específicos. Por ejemplo, una tabla para pescado, una tabla para pollo, etc. El lavado de los alimentos es de suma importancia. Debe ser con agua de calidad y dependiendo del alimento cambia la forma adecuada de lavado. Por ejemplo, frutas y verduras bajo una corriente de agua y no es necesario usar detergentes. Por último, recordemos siempre comprar alimentos en lugares confiables que revisar las fechas de vencimiento. Con esas recomendaciones, nos despedimos y damos el agradecimiento por escucharnos.